Muy bien. Un saludo de paz y bien a todos y a todas en esta formación, en este encuentro formativo, donde nos reunimos como familia franciscana de esta gran patria de América Latina, unida con España cuando nos acompañan también. Queremos esta vez reflexionar la ecoespiritualidad franciscana, ecoteología en la espiritualidad franciscana, quiere decir así. Vamos a hacer una reflexión y un acercamiento de ese tema que ya hoy sí está en muchos espacios reflexivos que nos ayudan a aclararnos para el camino. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, de diferentes lugares, están saludando. Muchas gracias. Ya iniciamos con saludos y pasamos a la oración que inspiró una encíclica de la cual vamos a pasar un brochazo hoy, el Cántico de las Criaturas, y creo que hacemos bastante, lo cantamos, poco logramos y lo rezamos, ¿verdad? Esa es una de las invitaciones importantes que debemos tener. Bien, y como hay un buen contenido por ahí, vamos a tratar de vernos en, creo que estamos ya con la presentación. Se alcanzan a ver y si me están escuchando bien también me interesa. Gracias. Sí, Fray, sí. Bien, aquí dice la iglesia y la teología ante el desafío ecológico. Bueno, ya las imágenes son importantes, ¿verdad? Señor Romero, el Jesús pintado, recreado este arte desde América Latina por un claretiano. Aquí Berta Cáceres, que está también recreada en una pintura. Nuestra encíclica que nos inspira hoy, la Laudato Si. Esto será parte importante, darle un brochazo antes de entrar propiamente a lo franciscano. Cuando hablamos de la palabra ecología, estamos queriéndonos acercar a esta palabra de crear, y la cual se deriva en su raíz etimológica de criar. Siendo así, infiere de que una creación es una cría, o algo a ser cuidado, alimentado, protegido, defendido. Una importante reflexión. Ecología ya es un término más convencional que nos lo da Haeckel en 1866, el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de las relaciones de los animales, las plantas y entre ambos, tanto lo orgánico como lo inorgánico. Bueno, aquí esta parte reflexiva es que cuando entramos a tomar conciencia de fe en el Dios creador, se descubre que la ecología se consigue en el espacio vital, a partir del cual se confiesa a Dios como creador de cielo y tierra, y que implica desde el contexto contemporáneo. Podemos decir, la postura de que el humano domina y somete a la creación en una manera destructiva y depredadora, es una postura que ha sido favorecida por algunas lecturas que le han hecho al libro de los orígenes, que presenta dos versiones de la creación y de la misión del ser humano. Esto lo aborda la teóloga Amparo Novoa Palacio. La teología trata en su versión clásica de abordar la realidad. Toda teología va a buscar una reflexión del humano y de la creación. Es Dios. Entonces, desde los escritos de los primitivos cristianos, los teólogos han intentado comprender y explicar qué significa ser criatura
de Dios. Eso lo dice el teólogo González. En el principio todo fue creado con la fuerza del amor que genera vida. Así es nuestro Dios. Esta afirmación está en la raíz de nuestra fe cristiana. Todos los domingos la profesamos en el credo. Buscamos responder brevemente a la relación dinámica entre iglesia, teología y ecología. Esto inicialmente nos tenemos que preguntar, ya que así separadas solo son palabras, cuando en realidad son contenidos que se entrelazan en una sola experiencia, la vida misma. Ahí hay algunos rostros que conocemos. La mujer es la doctora Elsa Tames, biblista aquí en América Latina. La memoria humana del Dios que camina con su pueblo en la historia. Entonces vamos a hacer el primer brochazo, es el Antiguo Testamento, que lo conocemos, que nos presenta el caminar del pueblo con su Dios y de Dios con su pueblo, en el gran escenario de la historia humana. En todo el recorrido del Antiguo Testamento, encontramos la experiencia de fe en el Dios creador y el Dios liberador. Dios que hizo la creación para dar vida y un Dios que liberó al pueblo para hacer una alianza de amor. Esto está integrado en los primeros libros de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco. Diferentes corrientes teológicas o grupos de fe lo plasmaron así. Aquí está un texto que eso, aquí está la lectura, que desde el seno materno yo Yahvé lo he hecho todo, yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Y los salmos cantan y oran, proclaman la acción creadora, liberadora y salvífica del Dios que actúa en la historia del pueblo. Aquí hay varios salmos de los que hablan de esa acción liberadora y salvífica de Dios que tiene que ver con la creación. El Dios que crea es el mismo Dios que libera en el Éxodo, que sale de sí para entregarse sin condiciones. Es este Dios el que anuncia a los profetas y es el meditado por los salmistas. Es el mismo que se refleja en la vida de Jesús de Nazaret. Esto nos dice la doctora Amparo Palacio. El otro bloque literario que conocemos es el Nuevo Testamento, cual nos presenta la revelación de Dios en la encarnación de su Hijo, en la humanidad de Jesús, en la historia y en la cultura judía. El Jesús es Jesús, la buena noticia del Padre hacia el pueblo pobre, que es el Espíritu, ese mismo que aleteaba en el inicio de la creación, que mueve a Jesús a actuar liberador y sanador, dador de vida abundante. Este es el principio de nuestra fe o base de nuestra espiritualidad. Y en cuanto a las primeras comunidades, hablando de esta perspectiva, el Jesús crucificado es el Señor resucitado. Y estas primeras comunidades construyeron la memoria de Jesús en el Evangelio, donde se nos presenta la buena noticia del reino de Dios. Jesús nos reveló al Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu, que ha estado presente desde el principio de la creación. Dios nos está amando desde la creación. En este único planeta o casa común donde todos los que habitamos somos sus criaturas amadas. Bueno, en el Nuevo Testamento hay cánticos y textos que hablan de la creación y de la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Y esta mirada del conjunto, donde el Dios, nuestro Dios Trinitario, el Hijo, el Espíritu, el Padre, están creando desde el inicio y en el inicio estaba Cristo. Esto lo plasman estos signos y estas expresiones del Nuevo Testamento. Y el Evangelio, que es la buena noticia de la iglesia es la expresión institucional que han estructurado, creado los cristianos, la comunidad y la jerarquía, a lo largo de la historia,
que movidos por el Espíritu han buscado vivir la propuesta de Jesús, que es el reino de Dios, en diferentes culturas y épocas. Entonces, esta es la primera que podemos entender así entendemos la iglesia. Una tensión que ha estado presente en la iglesia es la que se ha dado entre el modelo recreado de la iglesia y el desafío del evangelio. Esta es una tensión que siempre ha estado. Y eso también nos hace ver hasta el día de hoy esa tensión, el preguntarnos cuánto la iglesia que somos, todo el pueblo de Dios donde está incluida la jerarquía, servidora del reino, igual que servidores del reino somos todos los bautizados. Bueno, ¿qué significa vivir la buena noticia de Jesús en la actualidad? ¿Qué significa seguir a Jesús en la realidad actual? ¿Cuáles son los signos de los tiempos que desafían a la misión de la iglesia? El evangelio es siempre el criterio principal de la hermenéutica, es decir, de la interpretación, de la teología, de la praxis cristiana. La buena noticia para los pobres. Esa es la medida. Eso es el punto que define. Entonces, en nuestro recorrido como iglesia, siempre hay que tener muy presente la última propuesta de reforma que tuvimos con un concilio que fue el de Vaticano II, 1975, que finaliza, donde hay 2 papas involucrados, actualmente ya canonizados. La Constitución Gaudium et Spes, este documento, retoma el método de interpretación de la realidad desde una teología y praxis cristiana, que se dinamiza en un ver, juzgar y actuar. Unos documentos pontificios donde se aborda la realidad ecológica o ambiental planetaria. De Pablo VI, que es del 71, 1971. Juan Pablo II, su rey social. 1988, están los numerales. El mensaje de la paz de Juan Pablo II, paz con Dios, creador, paz con toda la creación, 1990. Este fue importante. Todos los años en enero hay un mensaje de la paz de los papas, pero este fue de los primeros que unió sentido de la creación. De ahí actualmente hay otros. Y también de Juan Pablo II, el último año, es importante en el enfoque ecológico en esos numerales, y este es de 1991. También el Consejo de las Iglesias ha asumido este problema. En este Papa Francisco ha estado participando, aborda el problema social de la ecología, la pobreza, la injusticia, y lo incluyó en la 5ª Conferencia Internacional de Nairobi con el lema Justicia, Paz, Sustentabilidad, 1975. Entonces, en un planteamiento ecuménico se aparece en 1900. Estas iglesias también habían hecho ya propuestas, pero como este conjunto, este Consejo Mundial de Iglesias, es hasta 1975. Y la 6ª Conferencia de Vancouver, de 1983, pasa del contenido de sustentabilidad por el de integridad de la creación. Aquí ya vamos viendo aportes en el ámbito ecuménico de este Consejo Mundial de la Iglesia que nos va a interferir al equipo o a los miembros que caminan en la familia franciscana y en toda la iglesia con aquello que hoy llamamos JPI, la justicia, paz e integridad de la creación, que hasta los 80 se conocía como justicia, paz y ecología. Entonces vemos también cómo este movimiento de iglesias ha estado presente. Bueno, vamos a entrar a otra parte de nuestro caminar. Rápido, un brochazo, si alguien quiere decir una palabra antes de continuar, un detalle o alguna pregunta. Saludos a los quienes han integrado a la sala formativa, bienvenidas.
hermana Antonia, feliz cumpleaños recientemente, ¿verdad? Como en la farándula de las redes, se da cuenta. ¿Y les parece? Continuamos. Bien, San Francisco de Asís fue proclamado como el patrono de la ecología por Juan Pablo II, el 29 de noviembre de 1979. Sin embargo, el historiador White en 1967 sugirió que San Francisco de Asís fuera proclamado patrono de los ecológicos. Ven, todos son procesos históricos importantes que se van empujando, que se van dando, que se van siguiendo en el caminar humano o de la humanidad. Nosotros, ya decíamos al inicio, en la actualidad tenemos una encíclica, la Laudato Si, que es inspirada en el cántico de las criaturas que iniciamos orando. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco es la primera encíclica en la historia de la Iglesia Occidental que aborda la realidad ecológica del planeta, partiendo de diálogos con la ciencia, los pueblos y los líderes mundiales. Este documento es un aporte a la teología y a la espiritualidad de la creación, ya que oficialmente en la encíclica, vamos a ver rápido, tenemos una teología y una espiritualidad de la creación. Bueno, él va a cuestionar el paradigma y el modelo de desarrollo actual. Que dirá, toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los de vida, los modelos de producción, de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Aquí hay los modelos de vida y también la propuesta de desarrollo que en ese espíritu de unidad y en la diversidad y pluralidad humana, el Papa Francisco da una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos viendo el futuro del planeta. La encíclica Laudato Si está permitiendo a la Iglesia y a su teología recrear la espiritualidad y la praxis evangélica, integrándose en la tarea de transformar con todos los humanos de buena voluntad esta realidad de destrucción y despojo que los grupos de poder económico y político están haciendo en nuestra casa común. Esto, dicho así en resumen, de la Laudato Si, es una gran propuesta. La Iglesia de América Latina y la Revolución Teológica de la Ecología se enmarcó en la Iglesia que camina desde aquí, desde el Concilio Vaticano II, tomó la decisión de desarrollar una teología espiritual y pastoral que encarne el Evangelio de Jesús. Y esto hay que tener en esto los primeros obispos, que fueron los postconciliares 70 y 80, dinamizaron este proceso. Esto es lo que conocemos como estelar. Por eso el Consejo Episcopal Latinoamericano será la mediación en el continente para buscar responder como iglesia a los desafíos de la realidad. Y aquí tenemos algunas de las, recordar rápidamente, ¿verdad?, estas conferencias. La de Medellín, de 1968, muy cercana con el Concilio Vaticano II. La de Puebla, la Conferencia de Puebla, 1979. Santo Domingo, 1992. Y Aparecida, en Brasil, 2007. En estas algunos de ustedes participaron activamente, seguro en los preparativos, o estuvieron atentos y atentas a recibir esas directrices que para nosotros en América Latina se vuelve ortodoxia católica, se vuelve eclesiología latinoamericana, cristología y teología latinoamericana, orientaciones pastorales para la iglesia latinoamericana. La conferencia de Aparecida es la que abordó de manera directa, fíjense bien el proceso, no está en las otras de esta manera, el tema ecológico. Y pues ahí están los numerales,
denunció que está sucediendo con la biodiversidad, la ecología, la Amazonía y la Antártida. Hace un planteamiento teológico donde une el destino universal de los bienes con la ecología. Sabemos que el tema de los bienes, del destino universal de los bienes, quiere decir que los bienes son de todos, no así para el sistema neoliberal, eso es una propuesta de la iglesia antigua, siempre ha estado, o aparecida a la une a la ecología. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos. El documento alaba el compromiso por defender y cuidar la casa común. Algunas estrategias pastorales para involucrarse también están ahí. Ustedes pueden ver ahí todos unos apartados donde realmente desde el 474 y 405 que son orientaciones prácticas. Bueno, la iglesia sigue movida por el espíritu y vimos reciente en tiempos de pandemia, para iniciar, lo que fue el sínodo de la Amazonía, sínodo que no se hizo debajo de los árboles, ¿verdad? No allá en Roma, pero que llevaba el grito de esa gran cuenca hidrográfica que une 7 países. Y se convierte en un sínodo y después en un documento. Este documento posinodal es una buena noticia, la cual surgió de la misma hermana Madre Tierra. Es un clamor de la venerable y sagrada cuenca mundial del Amazonas, que reúne 7 países, centenares de culturas y pueblos originarios. La hermana Agua, con toda su biodiversidad, convocó a la iglesia. Ese documento desafió a la misma iglesia, la cual no estaba preparada para recibir con apertura y creatividad las propuestas evangélicas que surgieron en ese encuentro. Esa es parte de mi análisis, me uno a muchos análisis que dieron de ese encuentro. Y ahí el Papa habló de los sueños, ya en el documento posinodal. Y ahí dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada, su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que conserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla los modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la encalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Todo es un sueño. Mover ya la institución eclesial hacia esto, eso lo está haciendo el Espíritu por medio del pueblo. Y como dirá en la Laudato Si también, hermana y madre tierra clama por su liberación. Y veamos con ojos de fe la realidad de la hermana madre tierra, como la llamó San Francisco de Asís. Para esta mirada es necesario un cambio de sensibilidad y de pensamiento teológico. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en él. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Así inicia prácticamente la. Bueno, y quiero retomar en este momento de desafío el grito de la hermana Madre Tierra, a Berta Cáceres, hondureña defensora de los territorios y los bienes naturales, perteneciente al pueblo lenca, feminista y organizadora de movimientos ambientalistas en Honduras, que fue asesinada por defender de las empresas extractivas la sangre de la tierra como son los ríos, principalmente un río que cruzaba, o el Carque, que cruzaba el territorio lenca. Berta dijo: nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción
basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra fue militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, es la que nos está convocando y gritando. La hermana agua, dice la encíclica, que mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercado, que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Por eso vemos una encíclica con mucha fuerza desde la ciencia, desde el pueblo, desde la teología. Siguiendo en estos sentidos y pensar desde una teología mística ecológica, San Francisco aquí planteó su vivencia relacional como hermano de todo lo creado, eso lo creemos y ya lo vamos a hablar, las criaturas, proponiendo un sentido de fraternidad cósmica. Y esto lo dice la encíclica, en el 1 y en el 10. Y bueno, tiene algunos principios importantes que habría que tener en cuenta. De la encíclica ahí están, unos son capítulos, otros son numerales. Una mirada sensible y comprometida de la depredación de la casa común, es todo el capítulo 1 sobre la mirada. Formamos una sola comunidad de vida, ese énfasis lo tiene la encíclica y está en estos numerales. El reino inicia con los pobres y el bien de esta casa común. Una propuesta relacional gratuita e integrada con el todo, esa perspectiva del todo. Denuncia profética del sistema de muerte, el sistema de desarrollo neoliberal, globalizado, mercantilista y extractivista. Una sola vida, una sola casa común. Comprometidos con la justicia ambiental, renovemos la teología de la creación o una renovación de la teología de la creación. Esto es importante, el capítulo 2. Este capítulo tendría que estudiarse todos los que dan catequesis o formación a los niños y niñas. Cuando aborden el tema de la creación, este capítulo puede iluminar mucho y actualizar el discurso que estamos haciendo en estos procesos de catequesis. Un nuevo humano, un nuevo cristiano. Es una propuesta hacia una espiritualidad de la creación. Esto, el capítulo 6 nos lleva a una espiritualidad y una educación ecológica, le llaman. Y es abordado en el capítulo. Llamados a una conversión ecológica que ya lo incluye el capítulo. O sea, un nuevo giro. Conversión es el giro, ¿verdad? Es una nueva mirada, una nueva mentalidad, una nueva ubicación y una nueva opción. Así dice una canción en Honduras: todas las luchas nacen en el corazón. Estamos otra vez a Berta Cáceres. Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales. El pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de forma por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad de este planeta. El espíritu tiene una perspectiva femenina en la espiritualidad ancestral y nosotros también desde el Antiguo Testamento es el Rúa, el espíritu, que es una mirada femenina. Ya para los griegos o un término femenino también nos acompaña. Dice Berta, citando: construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de los espíritus. Entonces, queremos vernos en esto, salvarnos, salvando esta casa común. Tenemos que ir hacia una manera que nos lleve a construir sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna por la vida. Es una sola integración.
La lucha por la vida es integral, tiene que ver con la justicia y la dignidad, y tanto de los humanos como de las criaturas. Y este caminar de los orígenes de la historia de la creación, esta propuesta del reino de Dios hacia los pobres y excluidos, es vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional, ni en un aspecto secundario de la experiencia crística. Es parte de la experiencia crística. Por eso tenemos en nuestros territorios una memoria martirial. Hagamos un tributo a la memoria martirial de centenares de defensores y defensoras de los territorios, de bienes naturales, culturas en estas tierras latinoamericanas. Solo la investigación de Global Wisdom dijo que 212 homicidios de 9 fueron a consecuencia de su rol de la defensa de sus lugares, su intento de detener la destrucción de naturaleza. Por eso murieron 212 humanos en el 2019. A él, a Sammy Fror, lo asesinaron el 20 de febrero del 2019. Se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Morelos. 2012 al 2019 fueron asesinados 83 defensores y defensoras del ambiente y territorio en México. Otros 18 defensores fueron asesinados en 2020 en México. Sus nombres están grabados en cada árbol, en los ríos, en los bosques, en las montañas, como una estampa sagrada. Cada defensor y defensora es un hermano y hermana con la creación. Es un humano que decidió cuidar y defender los territorios, la biodiversidad y los bienes naturales de esta casa. E igual hay en territorios de toda América Latina. Hay que tenerlos hoy presentes, que nos siguen inspirando. Bueno, este recorrido que tanto largo inicial, antes de hablar de ecología franciscana o de espiritualidad ecoteológica franciscana, no es de reconocer este brochazo. Nos escuchamos, quien quiere intervenir puede manejarlo de las manitas. Tiene esta sala bien para que escuchemos. Sentimos masticarlo, estamos en sintonía, identificamos el nuevo escenario de esta. A ver quién se lanza primero. Suena como que hay agua, ¿verdad? No crean que hay agua para tirar. Vamos, Miriam, te escuchamos. Yo no soy quien para decir cómo tendrían que ser las palabras que usa el Papa en Querida Amazonía, ¿no? Pero a veces cuando se habla de sueños, quizás en el sentido más ¿cómo decirte? Más metafórico, pareciera que quedan ahí, que quedan como sueños, como que son cosas que no se terminan de concretar. Y a mí me gusta más la palabra utopía, ¿no? Como en lugar,
es una apreciación muy mía, no estoy poniendo en cuestión lo que dice el documento en sí, ni el trabajo previo que hubo, pero muchas veces el sueño queda como algo muy, no sé, muy inalcanzable, ¿no? Como en un momento se hablaba de la santidad como algo inalcanzable, que era solamente para algunos, y hoy, bueno, sabemos que estamos todos llamados a la santidad. La Madre Tierra está llamada a la santidad también, ¿no? Eso era un poco lo que quería decir. A mí, cuando leí Querida Amazonía, lo que leía, cuando decía sueño ecológico, digamos, me parece que tiene más que ver con una utopía, con un no lugar que se hace en las relaciones, pero en las relaciones concretas, en las que tenemos acá, en las que nosotros compartimos, ¿no? Por eso digo, hago mi apreciación sobre la palabra sueños, que no, vuelvo a repetir, no soy quien, no soy teóloga, todo eso lo quiero aclarar, lo digo a lo mejor como demasiado laica, no sé si sería la palabra, pero me gusta mucho, quizás por eso, por Tomás Moro, ¿no? Como que utopía tiene una implicancia política, social, fraterna, sororal, concreta, ¿no? No queda tan volada como la palabra sueños. Eso era una de las cosas que quería decir. Y creo que tiene mucho que ver con la espiritualidad franciscana, porque más allá de que Tomás Moro se formó con los franciscanos y era también franciscano él, la espiritualidad franciscana surge de la experiencia, surge de la relación, ¿no? No hay nada que pueda suplir el ser hermano. Entonces, quizás por todo esto me quedo más con la palabra utopía, porque la veo más concreta, más arraigada, más posible que la palabra sueño. Era eso nada. Gracias, Miriam. Como presenté de manera rápida y ustedes lo pueden comprender mejor, en el recorrido de esta iglesia, que en América Latina ha tomado un rostro después del Concilio Vaticano, tiene todo un entre sueños con realidades y nos lo marcan los mártires. Hoy tenemos que poner una mirada en que hay mártires, hombres y mujeres, que tienen que ver con la defensa de la creación. La Iglesia en su institución todavía plantea el tema de la fe como odio a la fe. Si odio a la fe se entiende defender al pobre, defender la creación, y por eso es que han asesinado a un centenar de humanos creyentes en Jesucristo. Es en esa cadena. Pero en lo concreto es porque le llamaron hermano, hermana agua. El último grito, como ha sido el de la Amazonía, sí, como eclesialmente nos está desafiando. Porque el sínodo fue en el sínodo de la Amazonía en Roma. Aún ahí llegó el espíritu de toda esa agua y biodiversidad. Y las que estaban y los que estaban hicieron sentir la Amazonía. Los desubicados eran los que recibieron a los de Amazonía, los que recibían ese trabajo previo. O sea, el signo de la Amazonía demostró la falta de sinodalidad todavía. Eso es evidente. O sea, se tembló con la propuesta que hicieron las mujeres, con la propuesta laical de que hombres casados fueran sacerdotes, es una propuesta laical, surgida de la tierra, de los pueblos. Y no eres, y
curiosamente no fue el tema clerical, que por rato se vuelve muy conceptual, sino existencial. Estos pueblos nos hablaron por medio de los representantes que llegaron, y eso fue fabuloso. Había mucho trabajo, y el movimiento y estructura, iglesia y minería hizo, digo, decimos nosotros, mico y perico, o sea, se la movió para que se llegara de la voz. Y así otros tantos grupos. Y ya teníamos el contexto que en el 2016, no, 2016 me parece, se había encontrado el Papa Francisco con Berta Cáceres en aquel movimiento social, en el primer encuentro que hizo el Papa en Bolivia. Entonces había muchos símbolos y siguen habiendo. Te escuchamos. Tienes la palabra. Yo quería centrarme en dos aspectos que a mí me cuestionan y me mueven en la presentación y al recordar el documento Querida Amazonía. Y uno es desde la sensibilidad y desde la mirada franciscana, me remite a aquello que decía Francisco de que el amor no era amado. Y quizás yo leo un llamado profundo a recibir, a acoger de verdad y radicalmente el amor que Dios Padre y Madre nos expresa en la creación. A través de toda la creación de la que somos parte, Dios nos sigue amando, nos está acunando, nos está acurrucando, nos está sosteniendo. Y yo leo ahí este llamado a amar al amor, a recibir al amor. Y lo otro que me parece clave también desde la espiritualidad y desde la experiencia franciscana, tiene que ver con salir e irse al extremo, afuera del pueblo, afuera de la ciudad, para encontrarnos con los leprosos, para encontrarnos con las víctimas, y para reconocer que junto con todos los mártires que podemos reconocer en esta historia, en esta caminata, están también todos los pueblos, todos los territorios que van experimentando la muerte, y una muerte real, una muerte que es por envenenamiento, que es por contaminación, que es por falta de agua o por agua contaminada. Entonces, para mí el otro llamado fundamental aquí es a salir al encuentro de las víctimas y a ponernos al lado de las víctimas. Para mí hay ahí un doble eje, una bisagra que es fundamental desde el discernimiento franciscano. Gracias. Lo hemos visto cuando hemos ubicado el contexto de Francisco Clark. Es desde dónde. Eso quizás nos lo dio más o mucho más la teología de la liberación, que es una teología que surge de este caminar de pueblos en el continente, pero el desde dónde en nuestra espiritualidad franciscana lo tenemos. Voy a presentar ahora ese enfoque que hemos hablado desde dónde nos queremos acercar. Creo que lo están viendo. Ahí estamos. Ser hermanos y hermanas menores, con los menores en esta casa común. Esta es la combinación del binomio. Minoridad y casa común. Para nosotros. Estas pinturas que son cercanas, que Giotto la recoge de ese caminar Memoria Francisco, nos invitarán siempre y nos invitarán. Bueno, el sistema ya lo hemos hablado y decía, produce víctimas. Es un sistema patriarcal, neoliberal y genocida, donde hay descartados, como resaltó el Papa, usando un pensamiento filosófico, mayoría de empobrecidos y de destrucción. En estos momentos, aquí en Panamá, llevamos 7 días de paro nacional, con una inspiración
nada ideológica, aunque está la ideología, sino un grito de los pueblos, de este pueblo en su diversidad plural, porque tiene 7 etnias, en su diversidad territorial también. Entonces, esto lo estamos viendo, sabemos bien el contexto. Y en esto veamos algunas características de la espiritualidad desde Francisco de Asís. No hablaremos hoy de la escuela franciscana, que es la después de Francisco. Estas pinturas, unas más, dicen cómo la cultura en diversas formas ve a Francisco de Asís. Francisco de Asís descubrió que todo era sagrado. Esto lo va a desarrollar teológicamente San Buenaventura, quien hemos celebrado recientemente. Que la creación le hablaba de Dios, que cada rincón de la creación tiene que ver con la bondad de Dios, que solo ha tenido una intención, darnos vida en esta creación, concediéndonos la libertad para amar igual como lo hacen. Eso es ser imagen. Igual como que nos ama en libertad. Si amamos la tierra con sus criaturas, entramos en la dinámica amorosa, liberadora y salvífica de Dios. Ese es el plan que inició y vivió Francisco. Francisco de Asís se encontró consigo en el silencio y la soledad acogedora de los bosques, de las cuevas, los animales que le acompañaron desde el inicio de su vida por una espiritualidad evangélica. Francisco escuchó el bosque, contempló toda su biodiversidad, entró en un diálogo con las criaturas y se deleitó con los ecosistemas. La experiencia de Francisco se centra en la sensibilidad y la conciencia de nosotros y las criaturas. De esto, sí, yo creo que es un gran tema pendiente en nuestro camino de el ir al encuentro del bosque. Francisco aprendió a ver la realidad contemplando la belleza en la sencillez y verdad de las criaturas con quienes se encontraba en el camino. Su modo de contemplación nace del encuentro con la realidad que es dada de manera gratuita. Francisco respiró aire de libertad al estar en los bosques con sus ecosistemas que lo acobijaron. Eso cambió su mirada, aprendiendo a contemplar la creación como la primera palabra de Dios, que esto lo dirá textual, que la creación es la palabra de Dios. El ver en Francisco es a partir de los pequeños, pobres y leprosos, desde las periferias geográficas y existenciales, que ya decía esa reflexión muy bien, y la reflexión relacional que escuchamos. Francisco consolidó su espiritualidad cristiana desde el Cristo pobre con los pobres, que el Señor mismo se la inspiró, como lo va a decir en el Testamento, muy firme, donde el encuentro con los leprosos, pobres de los caminos, con el crucifijo de una ermita en ruinas y marginal como es San Damián, y en la lectura transparente del Evangelio, glosa como el. La espiritualidad se ubica en la realidad que acontece. Su ecoteología se basa en una cristología y eclesiología que rompe con el modelo imperial y feudal de la iglesia de la cristiandad de la Edad. Entonces, por eso está integrado eso. No es el separado, el ecosistema, la biodiversidad del sentido total de una espiritualidad. Es todo integrado. Francisco encontró el sentido de la fraternidad en el encuentro con los hermanos que lo siguieron, con los pobres de los caminos, con los pueblos que lo recibieron, con la creación que lo acogió como hermano. ¿Cómo se sentía Francisco cada rincón que caminaba? En estos encuentros configuró su espiritualidad de ser hermano en total igualdad con otros humanos y las criaturas.
La fraternidad lleva a ser hermanos y hermanas desde la dignidad humana, el ser imagen de Dios que lleva cada humano. Esta es una espiritualidad basada en el encuentro, el modo de relacionar y de estar en el. Francisco se encontró con la minoridad al descubrir la minoridad y fragilidad en su interior, en nosotros y en las criaturas. Este dinamismo está ahí. Bueno, en esa Serlano 80 vamos a ver que él va a decir el gusanito, hay que cuidarlo porque todos, el Señor se hizo gusano, se hizo pequeño, y ahí va la integración de su interior, él se ve reflejado en la creación. Los caminos en las fronteras marginales de lo confrontaron con los rostros de los empobrecidos por el sistema feudal. Es desde el sentido de ser menores, como hermanos y hermanas, que Clara de Asís lo retomará su bandera, que podemos acompañar las luchas y resistencias que llevan los pueblos, en una presencia sencilla y humilde, con la libertad audaz que nos impulsa el espíritu, ser menores que hoy como defensoras de la creación. Esto tiene que ver con nuestra actualidad. Francisco dejó de buscar ejercer el poder y la violencia como manera de estar en la sociedad, cambiando el imaginario de un Dios guerrero que se concretaba en las cruzadas. Francisco sanó su interior y así pudo dialogar con el feroz lobo como lo hace como lo pinta y lo describe esta alegoría, que era enemigo del pueblo. Solo el encuentro amigable nos propone como criatura. El sentido de diálogo en Francisco es primordial para el encuentro con las criaturas, con los humanos, incluso con los más diversos y hasta contrarios, como lo fue en ese momento el sultán. Francisco en sus últimos días cerró con el cántico de las criaturas que acabamos de orar al inicio. Canto a la fraternidad cósmica. Esto lo ha desarrollado muy bien Leonardo Boff. Esta alabanza expresa la vida misma de Francisco. Ese sentido de ser hermano y amigo de los humanos y de todas las criaturas. Siempre está esta triple integridad. Él se sentía un cantor reconciliado con todo el universo. Estamos hablando que lo termina de desarrollar este escrito al final de el cántico de las criaturas. Es una ruta de espiritualidad para los que caminamos por este mundo. Es una alabanza y oración existencial donde une las criaturas con el humano. Solo 8 semanas. Y en un mismo orden horizontal plasma que son hermanos. La creación viene del sumo bien. El sentido existencial tiene que ver con lo humano y con el sumo bien, con el total bien, como él lo experimentaba. Considera las mismas virtudes humanas de Dios en las criaturas, la belleza, la que es preciosa, la bondad, la transparencia, la fortaleza, la luz, la humildad, la alegría, la diversidad de colores y formas, servicio, el sustento, el alimento, la casa. Todo eso que va a decir en el cántico de las criaturas, así es. Toda la creación se comprende, en toda la creación se comprende el misterio del Dios creador. Y el fin que el humano dar y generar vida. Solo ese fin hace. Integrar en cada criatura lo femenino y masculino en la creación fue un importante del cántico. Hace ver que esto está en la creación, lo femenino y lo masculino. Reconoce que la hermana Madre Tierra nos gobierna, es el todo y la casa común. Tenemos una filiación con la creación.
con la tierra, con el oxígeno. No existimos en este planeta. El perdón y la reconciliación con los límites de la vida son parte de la misma creación, como lo es la hermana muerte. La hermana muerte es parte del ciclo de la creación, del proceso de tener vida en la creación. Y eso Francisco lo incluye y lo presenta en esta alabanza del cántico de la creación. Inicia así como orando. Alabado seas mi Señor por todas tus criaturas. Termina. Alaben y bendigan a mi Señor. Denle gracias. Sirvan gran humildad. Ahí es un cierre de sabiduría, de mística, de praxis cristiana profunda. Es un modo de estar, un talante espiritual, el vivir bendiciendo al Señor, dándole gracias, sirviéndole con gran humildad en los menores, con los menores, con las criaturas. Recuperar el sentido original bíblico en la fe del Dios creador y dador de vida es volver al origen de ser creatividad y de crear relaciones de reverencia y ternura, donde la comunicación se basa en la escucha contemplativa, dialogante y abierta a la diversidad de la belleza de la otra criatura, en un sentido de fe que hermana con todos los seres vivos que habitamos bajo el mismo techo azul, en este único hogar, oikos, se dice en griego, y como las iglesias, el encuentro de iglesias retoma esta palabra para unirse todas las creencias y espiritualidades en un solo techo azul que es esta casa común. Y dice el Papa en el Laudato Si número 10, y esto, este gran resumen que hace el Papa, o la expresión de Francisco que hace el Papa, él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios, hacia los pobres y abandonados, o sea, lo integra. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. El Papa lo hemos visto en Francisco. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Mejor dicho de Francisco, pudo ser en el Papa Francisco. Bueno, el carisma franciscano se concreta en humanos y culturas en esta realidad histórica. Nosotros que estamos aquí, se puede hablar de espiritualidad franciscana gracias a los hombres y mujeres que piensan, sienten, oran y practican ese modo de ser hermanos y hermanas, a la manera de menores con los menores. El franciscanismo, el pensamiento, espiritualidad y accionar, dicho en una palabra, es un modo de vivir en esta casa común. Esta foto es del grupo que ha iniciado el proceso de JPIC en El Salvador este año. Este fin de semana, hoy, están 44 reunidos nuevamente en su segundo encuentro, proceso formativo como familia franciscana. Termino con San Buenaventura, que lo acabamos de celebrar. La creación es como un libro en el que resplandece, se representa, se lee la Trinidad creadora. Podemos contemplar a Dios no solo por medio de las cosas sensibles como por vestigios, sino también en ellas, por cuanto en ellas está por esencia, potencia y presencia. Siendo esta manera de considerar más elevada que la presencia. En las cosas bellas contemplaba al que es sumamente, aquí hablando de Francisco en la leyenda mayor, dice Zamorano,
que Francisco en las cosas bellas contemplaba al que es sumamente hermoso y mediante las huellas impresas en las criaturas buscaba por doquier a su amado, sirviéndose de todos los seres como de una escala para subir hasta aquel que es todo deseable y fusionado totalmente en la cristología desde la creación. Se podrá decir más de el encantador Francisco, pero con lo que termino ya para que tengan, para escucharnos mutuamente en este espacio, es que las imágenes de Francisco con los animalitos parecen tan inofensivas. Esas imágenes que tenemos en nuestras casas, en las iglesias, con la palomita, con todo eso, se ve un santito quietecito. Pero cuando entramos a su cuerpo, a su alma, a su memoria, nos deja devastados espiritualmente, nos deja sacudidos. Cómo llegar a creer que que en todas las criaturas estaba el amado, estaba el Dios trinitario. Esa profundidad es su mística y su espiritualidad que le llevó a la práctica de ser hermano. Bien, nos escuchamos. Bueno, yo me quedé primero con lo anterior, de la primera parte que me preguntaba que siempre que hablamos de todas estas explotaciones en la naturaleza y destrucciones, no sé si es porque yo vivo en Latinoamérica, no conozco la realidad de Europa, pero siempre es aquí, ¿no? Entonces me pongo a reflexionar las grandes riquezas que tenemos en Latinoamérica y por ende todo el mundo quiere venir a explotar aquí. De hecho, sin ir muy lejos de mi país, todavía está el arco minero y han hecho desastres y siguen haciendo desastres con el arco minero y es impresionante cómo se sirven, ¿no? De eso y no como un país en específico, sino como toda la creación. Ahora me llama mucho la atención esta parte de San Francisco por lo que decías de que lo vemos siempre en las pinturas con los pajaritos y se ha vuelto también, de hecho la gente dice, ay, la ecología, qué bonito, San Francisco y la ecología, y creo que sin querer hemos encasillado a este carisma en esa cosa bonita de la creación, que va mucho más allá. Ahorita me puse, mientras te escuchaba, reflexionaba mucho sobre la responsabilidad que tenemos como franciscanos, porque sin ánimo salvando la distancia, pero así como Jesús vino en el Nuevo Testamento a clarificar un poco toda esta cuestión que teníamos, esa visión del Antiguo Testamento, creo que también San Francisco en esta época viene también a clarificar de una u otra manera el papel tan importante de la creación, porque es dentro de ella que tenemos esta misión de ser cristianos. Entonces, él, esta espiritualidad, como lo llamamos ahí, desde la ecología, pero no desde el sueño o lo poético, sino la verdadera cristología en la creación, porque es lo que nos sostiene, es donde nacemos, es a donde vamos. Entonces, no es esto bonito por bonito, sino esta responsabilidad que tenemos porque, bueno, el mismo Papa al hacer estas encíclicas nos pone en un aprieto, porque como franciscanos, ¿qué hacemos? O sea, es muy bonito cuando decimos el canto a las criaturas, pero cuando lo reflexionamos de verdad, decimos que estamos, digamos, bueno, repito la palabra, un aprieto, no sé cómo será, porque no es solo la belleza de lo que se dice, sino lo que está detrás. O
sea, San Francisco no decía que bellos los pajaritos porque eran bonitos, era porque era poner a todos en un mismo lugar, o sea, dar a entender que Cristo vive en todo y que como ahorita nosotros en esta actualidad vemos esa creación desde esta perspectiva franciscana de una manera más, no sé cómo llamarlo, pero sí como más reflexiva, más ahondante, no quedarnos en lo etéreo, sino en lo más terrenal. Entonces, de verdad me conmovió mucho cuando estabas pasando las imágenes y había una de San Francisco en azul, que parecía como que estuviese danzando. Entonces, es hermoso. De hecho, la vi, me llamó mucho la atención, no la había visto nunca. Y decía, oye, qué hermosa esta imagen porque no es la típica imagen sino de salía como bailando. Decía, esta sincronía que él tenía con la creación, porque era Dios mismo. Es hermosa, eso me impactó mucho. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Mare. Ya tendríamos otro tema para hablar de esas imágenes que están allá en Roma. Allá están originales. Marcela, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, es que me cambié de lugar donde estaba y pierdo mucho la señal, por eso no pongo la cámara. Pero he estado escuchando qué tema tan importante y me siento como tocada, quizás por algunas circunstancias que vivo en mi comunidad. Y tú has sido claro en tocar realidades en relación a toda esta espiritualidad y riqueza que tiene el carisma franciscano. Y yo comparto lo que decía ahorita el hermano, que lo hemos encasillado en una sola cosita, el carisma, y esto es para más. Entonces yo me siento pues sí afectada porque el carisma franciscano toca la realidad de lo que estamos viviendo hoy, pero no solamente son las plantitas, nosotros lo hemos visto solamente en esa parte. Y yo creo que ya no solamente los grupos, los mismos franciscanos han ahondado en otras circunstancias de ver lo que abarca, cómo descubrir y cuál sería nuestra acción como carisma franciscano en la realidad de hoy. Yo creo que sí es un desafío grande para poderlo entender y que nosotras encajemos. Yo lo digo nosotras como comunidad religiosa también, porque yo le compartí eso ayer a las hermanas, le digo, dentro de JP tenemos el número bonito, el nombre, y nos apuntamos y pensamos que JP solamente es casa común, y casa común no solamente es eso, abarca muchas cosas más. Entonces le digo yo, mire, firmamos, o la superiora firmó el año pasado lo de la plataforma Laudato Si, pero durante el año va más de un año que ni se ha mencionado en nada. Entonces yo pienso, le digo, que a veces nosotros nada más lo hacemos por cumplir, pero no nos metemos, que tenga que ver que nosotros nos impliquemos en las realidades de la sociedad, actualizarnos. Yo creo que eso es lo que falta. Entonces, a nivel personal, yo sí agradezco este tema de hoy. Para mí me da luces para seguir trabajando, defendiendo la manera de cómo trabajar y cómo seguir implicándonos en esto, porque esto es lo actual, lo de ahora, cómo nosotros podemos hacerlo actual el carisma. Y de verdad que me gustaría, sobre todo lo digo aquí en Honduras, o también nosotras las comunidades religiosas a veces que no nos gusta tanto la formación, que nos formáramos de verdad como en lo que de verdad significa trabajar con JP. No solamente es que tenga que haber alguien representante, sino que de verdad lo asumamos como vida y como congregación. No sé, me deja muchas inquietudes, muchas interrogantes y pues agradezco mucho el tema de hoy, que ha estado muy, muy interesante todo, de lo que has compartido también de aquí de Honduras y de las realidades, yo creo que toca. Muchas gracias. Gracias, Marce. Saludo a Honduras y a
desde dónde estás hablando, que bien lo conozco. Patti, tienes la palabra. Bueno, quizás a hablar un poco, el tema muy como anillo al dedo cae para nosotros los salvadoreños, el hecho de que algunos que vivimos o estamos en el camino franciscano como laicos, pues a veces nos hacemos el ojo pacho con el Laudato Si. Como es de la Amazonía, pues creemos que es algo que está en otro país, pero no lo vemos en el nuestro, el cual sigue siendo explotado. Hace un par de años, cuando se quería abrir una minería aquí, ¿verdad? Pues se unió la iglesia, se logró que no se minara cierto territorio del país, pero ahora vemos que los gobiernos que tenemos de turno, pues a veces utilizan lo de la iglesia o utilizan a Monseñor Romero como estandarte o a San Francisco como estandarte para hablar sobre la naturaleza, pero al mismo tiempo ellos por debajo hacen eh, sus embrollos, hacen sus negociaciones que al final vienen a beneficiar pues a la gente más acaudalada de nuestro país, y a los pobres pues siempre se quedan sin el servicio vital del agua, sin una vivienda digna. Hoy que estamos en el invierno, pues lo primero que sucede en nuestro país son las inundaciones, el desbordamiento de casas. Entonces el gobierno siempre hay una como excusa o hacen una campaña de que van a prevenir y prevenir, pero al final siempre van salvaguardando sus bolsillos económicos. Lo que me llama también la atención y comparto con los dos hermanos anteriores, el reto que nos queda como franciscanos a poder dar esto a los otros hermanos de nuestras comunidades. O sea, cómo yo voy a motivar para que no tengamos a San Francisco como la estampita, sino que seamos a vivir nuestro carisma franciscano que nos mueva desde lo más profundo. Cómo ayudar acá a las comunidades que tengo cerca para que ellos puedan cuidar de esta naturaleza, cómo convencer o cómo lograr que las personas que están en mi entorno no tiren la basura a la calle, o que no agredan a un animal, o que no corten un árbol, que no corten las flores simplemente por cortarlas, por destrozarlas. Entonces el reto es bien grande y a veces pensamos de que no hacemos nada, pero en realidad podemos hacer mucho. Y comenzando desde lo más pequeño, desde nosotros, no usar desechables, no usar mayor cosas sintéticas, sino que ser un poquito más naturales para ir desde acá, desde nuestros hogares, cuidando la casa común. Gracias, Patti. Y definitivamente la inspiración de Francisco está ahí. No hemos hablado directamente de Clara de Asís esta vez, pero ese modo de ser pobres para nosotros va unido a la minoridad, va unido a las criaturas. En las expresiones de Francisco y en los escritos siempre va a estar o está presente en las mociones y en las reglas que sometidos a toda criatura. Imaginar que vas a ser tan pacífico hasta con los animales. De pensar cuántas veces he sacado al perro yo corriendo, va. Pero es una manera de estar en la vida. Fernando, tenés la palabra. No te estamos escuchando. Quita el micrófono. Actívalo. Ahí, ya. Bueno, decía nuestro lema de JP que Santa Rosa, juntos y soñando. Es bien difícil el hecho de querer encaminar a la sociedad al respeto, al cuidado, a la protección de la madre tierra. Sabemos muy bien que estamos en una sociedad convulsiva, una sociedad, de hecho, pues tenemos como carta del día la violencia, los asesinatos,
y todo lo que se da a nuestro alrededor. Sin embargo, nos descuidamos, como bien lo decía hermana Patti, miramos la Amazonía, pero la miramos allá, a la distancia. Pero tenemos que traerlo a nuestros lugares. También en nuestros lugares tenemos Amazonías. En mínima escala, pero las tenemos y estamos padeciendo muchas consecuencias del paradigma tecnocrático que se nos da en nuestros días. Estamos luchando, haciendo pininos, pues, como decimos nosotros, como JPIC en Santa Rosa. Estamos llevando el análisis, el estudio de la Laudato Si a través de la Radio María, ¿verdad? Que bien nos han proporcionado 1 hora por semana. Estamos socializando con muchas comunidades, tenemos respuestas de nuestra gente, se siente el deseo, el ánimo de organizarse, ¿verdad? Para poder contrarrestar los embates que últimamente el paradigma tecnocrático nos tiene sometidos. Por esa razón nosotros estamos encaminados pues a socializar más la Laudato Si, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente 1 año de estar bregando en a través de la radio, porque es el medio que nos ha abierto las puertas para poder socializar este legado del Papa Francisco. Así que nosotros pues esperamos y confiamos en Dios, ¿verdad? Que esa espiritualidad franciscana nos rebalse y nos dé la oportunidad de contagiar a muchos hermanos más que estamos en este camino de concientizándonos para llegar a una conversión ecológica como el Papa Francisco lo requiere, ¿verdad? Ya olvidarnos de esa cultura del descarte, ¿verdad? De solo agarrar y votar, eso ya no. Y tal vez nosotros empezar ya a socializar más las actividades de la recolección de los sólidos líquidos que están dañando el medio ambiente. Gracias, Fray, por la oportunidad y el tema muy, muy especial. Ojalá pues lo sigamos comentando. Gracias, Fray. Gracias, Fernando. Él habla desde Honduras, con Santa Rosa de Copán. 2 cosas diré antes de finalizar. El equipo de JPIC de Copán, de Honduras, ha logrado que la diócesis, porque se lo propusieron al obispo, yo que no logro nada como obispo, lo digo, les lograron de que iniciara la pastoral de la creación en la diócesis. Están en esta construcción con los párrocos, con comunidades. Y no sé cómo entraron a esa radio, pero tienen 1 hora semanal para hablar de la Laudato Si en un territorio que es muy violento también. Ahí es una zona minera, tiene otras destrucciones de bosques y biodiversidad. O sea, ellos han caminado con una sencillez y profundidad que me asombra bastante ese modo. Ese modo nuestro creo que Francisco clara en nuestras vidas, que el franciscanismo sigue dándose a medida que estemos así, juntos y juntas, encontrándonos, relacionándonos mutuamente. Finalizamos escuchando a Magali. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todos. Primeramente, agradecer la oportunidad de estos espacios. Yo creo que llega un momento del franciscano y laico como soy, que olvidamos la esencia del ser franciscano y yo creo que todo lo que han dicho los demás compañeros también se aplica en este momento. Estamos los que estamos formándonos los que estamos y yo creo que desde ahí ya se está partiendo en una visión esperanzadora. Si no hubiese entrado acá, no hubiese escuchado y haber reflexionado todo lo que han Dentro de presentado, todo lo proclamó Nuestra Señora del Sagrado. más lo que Disculpa, Magali, Micrófono. pone tu micrófono, pues yo lo apagué.
Aquí está. No, yo fui. Ok, no hay problema. Yo agradezco a los frailes, Fray Anselmo, Fray René, por ser necios en la fe y sobre todo ser constantes en la espiritualidad franciscana. Gracias a los hermanos que compartieron también, porque eso a uno le entra interiormente una luz, se enciende y ayuda a que podamos profundizar y partir con algo. Yo creo que el estar acá ya es un inicio, poco, una gotita, ¿verdad? En el mar, pero entre tantas gotitas va a haber una ola grande y va a provocar y va a generar algo. Lo importante es ser constantes y seguir de poco a poco a la luz de todo lo que nos acaban de mostrar, de las enseñanzas y de poner en práctica desde lo más mínimo, siento yo, para ir haciendo un mar después de grandes aportaciones como lo han hecho todas estas personas que son íconos de nuestra fe, de nuestra iglesia y que han construido y han hecho demasiadas cosas en pro de la humanidad, desde lo más pequeño hasta lo más grande. De manera muy personal, muchas gracias por esta oportunidad y ese tipo de invitaciones, lástima no todos pues las aceptamos, ¿verdad? Pero en mí ha caído un eco, hay un eco en mi interior y seguiré reforzando esa parte. Gracias. Gracias, Magali. El Salvador de Soyapango, caminado con una gran familia de fe. Ya saben, para terminar, decir que este espacio pueden ingresar cada mes diferentes, quieran participar, ¿verdad? Un espacio franciscano, el único requisito es ese virus franciscano que nos haya metido, ese es el que nos convoca aquí, ese Francisco y Clara que nos siguen jalando y empujando, inspirando, haciéndonos soñar. Y también hay que ir repensando temas posibles de nuestra reflexión. El del arte es uno que hay que tener presente, porque la pintura, hoy hemos vuelto a la figura, al ícono, en el tema digital, y cuidado que nos vuelven a salir más pinturas o íconos que nos desfiguran la espiritualidad, que no nos representan ese hondo Francisco de aceptamos que la primera tanda de íconos haya sido europeo, que estén ahí las imágenes, pero nosotros tenemos que recrear nuestra arte, nuestra música, nuestro teatro, todo lo que de aquí pueda surgir desde la espiritualidad franciscana. Y creo que ya muchos lo están haciendo en centros educativos y todo eso. Ahora hay que ir pensando esas reflexiones que podamos tener sistemáticas en estos encuentros abiertos, creo yo. Estará mal hacer después un encuentro con la temática del arte, otra con la educación. Esas pistas nos pueden dar pautas realmente para integrarnos y ver que no es tan granito de arena, que al final ya vamos montados en un río y hay que seguir nadando en él. Nuevamente paz y bien a todos y a todas. Como decía Francisco de Asís, que el Señor guarde, tenga siempre en su corazón y nosotros querramos Él como palabra clara. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así bien. Así bien, muchas gracias, Fray René. Eso. Y gracias a todas y a todos los que nos están acompañando. Bendiciones. Así bien, que descansen. Paz y bien. Paz y bien, muchísimas gracias. Que nos han dejado con dolores de parto. Muy bien, eso. Paz y bien, adiós. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien.